permiten, vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Efesios, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Todos los que tienen su Biblia, úsenla. Efesios, capítulo 3, del 1 al 12, vamos a leer en forma alternada. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Vamos a dar gracias por su palabra, por su presencia y por la multitud de sus beneficios con que cada día el Dios de nuestra salvación nos corona. Aleluya. Te damos gracias, Padre Santo, este día, Señor, por tu gracia bendita, rica y abundante, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Gracias por tus siervos, por tu pueblo, Señor. Aleluya, por todo lo que tú has realizado en todos y cada uno de tus hijos, Señor. Te damos la gloria, la alabanza, la honra y el honor a ti, Señor, porque solo tú eres Dios excelso, maravilloso y sublime, Señor. Gracias, Señor, en este día te ruego que envíes tu palabra, que envíes tu luz y tu verdad, dando conocimiento a tu pueblo, para que tu pueblo te adore y te alabe y te proclame, Señor. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Aleluya. Un saludo caluroso para todos ustedes en el nombre del Señor Jesús, para la Junta Administrativa de la Iglesia aquí en el Ecuador, para los delegados del consistorio en Colombia, el hermano Álvaro y el hermano Ortiz, para todos los oficiales aquí, los supervisores, presbíteros, los líderes de los departamentos, para todo el pastorado y para esta preciosa iglesia que el Señor ha comprado con su sangre preciosa, ha guiado, ha guardado hasta este día y, como dice el Salmo, nos guiará aún más allá de la muerte. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. Bueno, anoche escuchamos un excelente mensaje sobre la identidad de la iglesia. Aleluya. Como dice el folleto que nos han dado del lema de la convención, la paloma mía, la única. Entonces tenemos ahora que saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. El origen de la iglesia.
Gloria al Señor Jesús. Como hemos leído aquí, la iglesia fue un misterio que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en las edades pasadas, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Profetas del Nuevo Testamento, no del Antiguo, porque Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y el Señor Jesús mismo lo dijo en Mateo 11:13, todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. O sea que esta revelación vino a los apóstoles y profetas por el Espíritu después de Pentecostés. Como dice el texto que hemos leído, este misterio lo escribió Pablo brevemente en 2 capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. La iglesia es un ente exclusivo del Nuevo Testamento. La iglesia en el Antiguo Testamento fue un tipo, nada más, y un tipo no es una base para establecer una doctrina. José se casó con una egipcia, Moisés se casó con una etíope, Boaz se casó con una moabita. Esos son tipos, pero apenas son eso. La iglesia nació el día de Pentecostés. Como ustedes saben, la promesa del Espíritu Santo fue dada para los postreros días. Joel 2:28, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los postreros días comenzaron con la venida del Hijo de Dios. Lo dice Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aleluya. ¿Por qué la promesa del Espíritu Santo fue dada para los postreros días? ¿Y por qué en el Antiguo Testamento nadie, absolutamente nadie recibió el bautismo del Espíritu Santo? Porque el bautismo del Espíritu Santo es la promesa de Dios de que Él no habita en templos hechos de manos de hombres necesitados de algo, sino que Él dijo, yo habitaré en ellos, andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Y para que eso sucediese, primero tenía que ser removido el pecado y solo fue removido en el Calvario. En el Antiguo Testamento el pecado estaba expiado, o sea, cubierto. Por eso el perdón se basaba en eso. Como lo dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas y cubiertos sus pecados. El perdón para Israel se basaba en eso. Pero para que el hombre o la mujer llegasen a ser templo del Espíritu Santo, se necesitaba remover el pecado del hombre. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Por eso Juan mismo lo señaló diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que el propósito de la venida del Espíritu Santo fue precisamente para que la iglesia naciera. La iglesia nació el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto, con la venida del Espíritu Santo sobre los primeros
120 creyentes, entre los que estaban los 12 y María, la madre de Jesús. Aleluya, aleluya. Por eso la iglesia no se parece a Israel siquiera, mucho menos es Israel. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Desde que Dios lo sacó de Egipto se lo dijo. Éxodo 19, 5 y 6 les dijo allí en las laderas del Sinaí: si vosotros oyereis mi voz, guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces, la promesa de Israel era la tierra prometida. La recibieron, la poseyeron y llegaron a ser una nación cumbre, una señora de naciones. Pero cuando pecaron, Dios los desterró. Y cuando se cumplió el castigo, Dios los volvió a la tierra que les había dado. Y eso fue en la primera dispersión que se produjo con la invasión de Nabucodonosor a Judea y Jerusalén. La segunda dispersión se sucedió en el año 70 del primer siglo de la era cristiana, y desde 1894 los israelitas están volviendo otra vez a la tierra de Israel, porque esa es la promesa para ellos. Ellos son un pueblo terrenal con promesas terrenales. Aún hay una promesa para ellos que está en Ezequiel 36 y 37, en que ellos volverán a la tierra de Israel y allí se convertirán, pero eso está en el futuro. Así que la iglesia no es Israel, la iglesia nació como resultado de la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120 creyentes. Ahí está el nacimiento. El origen está mucho más atrás, porque la vida no comienza cuando se nace, la vida comienza cuando se concibe. Y Dios concibió la iglesia antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pablo, en 3 versículos, nos dice el propósito de la iglesia, el propósito de Dios con la iglesia en 4 hechos. Puede leerlo allá en Efesios 5, 25, 26 y 27, que dice: Cristo amó la iglesia, número 1, antes de la fundación del mundo. Número 2, se entregó a sí mismo por ella. Fue en el Calvario hace 2000 años. Número 3, para santificarla, purificarla en el lavacro de la palabra, es lo que está haciendo ahora, a fin, número 4, a fin o con la finalidad de presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. La doctrina de la iglesia está en los no está en los evangelios, está en las epístolas. El Señor Jesús, que es el autor y el actor de la iglesia, solo habló 2 veces de la iglesia durante su ministerio público. Mateo 16, 18, cuando Pedro pronunció la gran confesión que vino a su mente por una revelación de Dios. Entonces Jesús dijo: sobre esta roca
edificaré, futuro, mi iglesia, porque la iglesia aún no había nacido. Esa es la primera vez que Jesús habló de la iglesia, y la segunda está en Mateo también 18:18, cuando se habla de cómo se ha de perdonar a un hermano. Dice: dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esas son las únicas dos veces que el Señor Jesús habló de la iglesia, siendo que Él es el autor y el actor, la cabeza, el fundamento, el todo. Pero Pablo escribió 13 cartas, y en todas ellas nos habla de la iglesia. Y escribió una carta para decir todo lo que la iglesia es, desde su origen hasta cuando sea presentada por el Señor mismo. Él mismo se la va a presentar. Y esa carta es la carta a los Efesios. Entonces vamos allá. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, no porque éramos, para que fuésemos o llegásemos a ser santos delante de Él en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está el origen de la iglesia. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, para que llegásemos a ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, para eso te escogió el Señor a ti. Aleluya, aleluya. Entonces, ahí está el origen de la iglesia, pero como dije antes, la iglesia no comenzó cuando nació, porque la vida comienza cuando se concibe. Dios concibió la iglesia en la eternidad y por milenios la gestó hasta que el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, nace la iglesia en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén con aquellos primeros 120. Pedro predica el primer sermón de los Hechos 2. La gente pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos. Fíjese cuán lejos estábamos nosotros de aquel día. Y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo: sé salvos de esta perversa generación. Y el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados como 3,000 personas y fueron añadidos a ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los 120. Ahora la iglesia eran 3,120. ¿Y qué pasó? Sobrevino temor a todo el pueblo. Maravillas eran hechas por el Señor a través de los apóstoles. Estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón en las casas, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos.
Aleluya. Aleluya. Esa es la manera única de ser añadido a la iglesia, obedeciendo lo que el autor de la iglesia mandó. Él dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere el evangelio y fuere bautizado será salvo. Pero hoy, en el mundo religioso y particularmente evangélico, dicen: el que cree será salvo. Omiten el bautismo, cosa que no lo omitió el autor y actor de la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos. Mucha gente llama a la iglesia el templo. Dicen: vamos para la iglesia, nos encontramos en la iglesia, venimos de la iglesia. No, eso está mal dicho. Ese es el templo, esa es la capilla, esa es la casa de oración. La iglesia somos nosotros. Una persona puede vivir 365 días en el templo, pero si no ha obedecido el evangelio, no es iglesia. La iglesia es la compañía de los salvos, la congregación de los redimidos, el pueblo de Dios. Para ser iglesia hay que ser salvo. Claro, en las congregaciones le dan una tarjetica para que llene el nombre, la dirección, el teléfono. Eso es para tener una información para poderlo visitar o llamar, etcétera. Pero ese no es que usted ya fue añadido a la iglesia porque levantó la mano, porque pasó adelante. No, señor. Cuando usted obedece el evangelio, el gran mandamiento, la orden de Jesucristo, es cuando usted es incorporado en la iglesia. Primera de Corintios 12:12, por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean siervos, sean libres, sean varones, sean mujeres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y para ser incorporado a ese cuerpo es mediante la obediencia al evangelio. Aleluya. Así que la iglesia tiene su origen en la eternidad y su nacimiento en Jerusalén hace ya casi 2000 años. Roma no fue donde la iglesia nació, por eso la iglesia de Cristo nunca ha sido ni será romana, porque no nació en Roma. Roma era la capital imperial hasta el año 476, cuando el imperio romano cayó. Jerusalén es la ciudad del gran rey, por eso Dios escogió que su iglesia naciera allí. Porque, entre otras cosas, Israel es el ombligo o el centro de la tierra. Aleluya. ¿Por qué Jerusalén es la ciudad del gran rey y por qué será la capital del mundo? Porque allá en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 4, 5 y 6, cuando Salomón dedicó el templo, Salomón dice: Señor, tú has cumplido hoy lo que dijiste a mi padre David diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, ninguna ciudad he elegido para poner en ella mi nombre, ni a ninguno he elegido para que sea príncipe sobre mi pueblo, mas ahora he elegido a Jerusalén para poner en ella mi nombre, y a David para que sea príncipe sobre mi pueblo. Por eso Jerusalén es la ciudad del gran rey, por eso Jerusalén
en Jerusalén nació la iglesia, por eso Jerusalén será la capital del mundo. Cuando Cristo venga, lo dice Isaías capítulo 2, lo que vio Isaías respecto a Judá y Jerusalén, que sucederá en lo postrero de los tiempos, que será puesto el monte de Sión como cabeza de todos los montes, y las naciones dirán: venid, subamos a la casa de Jacob, porque él nos enseñará sus caminos, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. No se ensayarán más para la guerra, sino que convertirán sus armas en instrumentos de arado. Y Zacarías nos dice: Jerusalén es una piedra pesada, que el que se la cargue lo aplastará. Israel creo que es más pequeño que el Ecuador, sí, pero es una potencia mundial. Y el que se la eche encima, vas a quedar aplastado. Aleluya. Y por eso Dios escogió que la paloma suya, la hermosa suya, naciera allí en la ciudad del gran rey. Aleluya. Si usted quiere saber lo que dice Dios de Roma, léase el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Ahí está como Dios describe la ciudad que está sentada sobre 7 montes. Yo no le voy a decir eso, pero usted tiene la Biblia y léalo. Y si no tiene la Biblia, cómpralo para que la lea y se dé cuenta. Entonces, aleluya. Esta iglesia que nació el día de Pentecostés es la que ha llegado hasta nosotros. Estos primeros discípulos, dice Hechos 42, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1. En la comunión unos con otros, número 2. En el partimiento del pan, número 3. Y en las oraciones, número 4. El resto del capítulo y el resto del libro son resultados. Sobrevino temor a todo el pueblo. Maravillas eran hechas por los apóstoles. Estaban juntos y comían con alegría y sencillez de corazón. Estaban en el templo alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. El libro de los Hechos es el modelo de la iglesia. Le voy a enumerar algunas cosas. Número 1, ¿qué predicaron los apóstoles? Ahí está lo que predicaron los apóstoles. Están los sermones de Pedro, de Pablo, de Esteban. Entonces usted lea para que ver qué predicaron los apóstoles, a ver si lo que hoy le predicamos es igual. ¿Qué predicaron los apóstoles? Jesús les había mandado predicar el evangelio, no la ley, ni ninguna otra cosa. Jesús mandó predicar solo el evangelio, creer el evangelio y obedecer el evangelio para ser salvos. Entonces ellos, número 1, predicaron el evangelio. Número 2, ¿cómo se convirtió la gente? Por la predicación del evangelio. No se convirtieron por tertulias, ni por películas, ni por dramas. A los jóvenes les gusta eso. Pero la fe no entra por los ojos, la fe entra por el oír. Entonces la gente se convirtió por la predicación, porque Dios lo que hace es enviar su palabra, y su palabra es vida,
Su palabra es poder para salvar. Su palabra lava. Su palabra transforma. Ahora hay un poco de líderes que no son predicadores, sino artistas, dramaturgos. Hacen dramas, se volvieron artistas, y otros hasta son predicadores, echa piedra. No son predicadores, sino predicadores. ¿Qué es predicar? Predicar es presentar, exponer, anunciar, proclamar. Pablo se maravilló de los Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito entre vosotros como crucificado? O sea que Pablo les describía a Jesucristo. Esa es la predicación: presentar y describir a Jesucristo, porque Él es el autor y el actor de la salvación. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo se bautizaron? Se bautizaron todos en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo. Ahora han surgido por ahí unos grupillos que dicen que el que está bautizado en el nombre de Jesucristo está mal bautizado porque le falta una S. Sí, yo los encontré en México y en Guatemala me llamaron de allá para lo mismo. Que hay que bautizarlos en el nombre de Jesús Cristo. Qué tonterías que aparecen, ¿no? Jesús es el nombre, Cristo es el título. Como usted va donde el médico Juan es el nombre y médico es el título. Por eso está que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y también en el nombre del Señor Jesús, porque Jesús es el nombre, Cristo es el título. ¿Cómo decir? Hermano Álvaro, el presidente de la iglesia. Entonces, presidencia es un título, pero Álvaro es el nombre. Entonces, van surgiendo cosas que no tienen pies ni cabeza, porque algunas personas quieren hacerse célebres, aunque sea proclamando un error. Entonces, fueron bautizados. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Hablando en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. No fue bailando, ni corriendo, ni brincando, ni nada de esas cosas, no. Estaban todos unánimes allí y de repente vino un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cómo de fuego? No era fuego. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ya hay movimientos pentecostales degenerados que ya no reciben el Espíritu Santo, sino que se ponen a bailar o a hacer otras cosas y entonces dicen que están bajo la unción del Espíritu Santo. Pero ahí está el modelo. Aleluya. ¿Cómo se formaron las congregaciones? Ahí está en los Hechos 14. Después de que predicaron en las ciudades, constituyeron ancianos en las congregaciones que se habían formado. Los ancianos eran los pastores. ¿Cómo salieron los obreros al ministerio? Ahí en el capítulo 16 está. Llegó Pablo a Listra y había allí un joven llamado Timoteo, hijo de mujer judía, pero de padre griego, del cual daban buen testimonio los hermanos en Listra y en Iconio, y Pablo lo llevó a la obra. Ahí está todo. Entonces,
Como decía el hermano anoche, necesitamos tener una identidad y no estar imitando cosas que han aparecido en los últimos tiempos. Claro, ahora hay grupos con miles porque están predicando otra cosa. Están ganando la gente con métodos como los que ya mencioné, tertulias, películas, dramas, etcétera. Pero pregúntele a esas gentes si han recibido el Espíritu Santo o si han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, están como los bautistas de los capítulos 19 de los Hechos, donde Pablo llegó a Éfeso y encontró ciertos discípulos, creyentes. ¿En qué pues fuisteis bautizados? O la pregunta primera fue, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ahora algunos se han inventado otra pregunta. ¿Usted ha hablado en lenguas? Esa no es la pregunta. Si Pablo les hubiera hecho esa pregunta, le hubieran dicho, sí, hablamos hebreo y griego. Claro. Pero eso no es la pregunta. Por eso, por hacer malas preguntas, hay malos resultados, malas doctrinas. La pregunta es, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque para hablar en lenguas hay que recibir el Espíritu Santo y no al contrario. No al contrario. Entonces, por hacer mala la pregunta, entonces la gente piensa que hay que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. Las lenguas no son el Espíritu Santo. Las lenguas son la señal visible y audible de que una persona recibió el Espíritu Santo, porque el Espíritu es invisible. Aleluya. ¿Cómo puedo yo saber que una persona recibió el Espíritu Santo si el Espíritu es invisible? Por eso Dios dio una señal visible y audible. Lo mismo sucedió con Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Él tenía el encargo de bautizar y presentar a Cristo al pueblo. Pero él dijo, yo no lo conocía, porque aunque eran primos, Juan no lo conocía porque Juan fue un hombre del desierto, no de la ciudad. Estaba con las fieras, comía miel silvestre y langostas. Y dice Lucas en su capítulo 3, vino palabra de Dios a Juan en el desierto y él salió por la ribera del Jordán predicando el evangelio del arrepentimiento, el reino de Dios. Entonces Juan no conocía personalmente a su primo, pero Juan dice en su testimonio, según el capítulo 1 del Evangelio de Juan, yo no le conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu como paloma y que reposa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo no es una paloma, sino que la paloma fue una señal visible para que Juan identificara a Jesús. Y cuando él vio la señal, lo extendió su mano diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Hijo de Dios. Esas son unas palabras grandiosas. Juan, como israelita, sabía que desde el Edén hasta ahora millares, si no millones de corderos y becerros habían sido inmolados en los altares, pero todos ellos eran el Cordero del Hombre.
¿Cuál era la razón de todos esos carneros y becerros? Dios le enseñó al hombre desde Adán que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando un hombre venía al santuario, no podía venir con las manos vacías. Tenía que traer desde un becerro o hasta una tórtola si era muy pobre. Con eso estaba diciendo: soy un pecador que merezco la muerte, pero aquí traigo mi sustituto para que muriera en su lugar, para que el culpable no muriera. Pero ahora Juan dice: he aquí el Cordero de Dios, no del hombre, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y por eso Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesucristo es el Cordero de Dios por dos razones básicas. Porque Dios se proveyó de Cordero. Hebreos 10:5 dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: me preparaste cuerpo. Dios se preparó un cuerpo en las entrañas de una virgen, y por eso Él es el Cordero de Dios. Y número dos, porque Él mismo ofreció ese Cordero, como dice 2 de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. O como dice Hebreos 9:13 y 14, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Si la sangre de los animales purificaba las inmundicias carnales, cuánto más, mucho más, la sangre de Cristo. Aleluya, que se ofreció por el Espíritu eterno. Dios mismo ofreció ese Cordero. Por eso Él es el remedio absoluto. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él apareció para deshacer las obras del diablo. Por eso Él apareció para quitar del medio el pecado. Por eso resolvió de una vez para siempre el problema del pecado en el Calvario, cuando dijo: consumado es, hecho es, acabado es, perfecto es. Alabanzas a Jesús. ¿Por qué la iglesia debe tener su identidad y debe confesarla y no permitir que otras cosas la sustituyan? ¿Por qué los primeros discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Porque la doctrina es para la iglesia lo que es el esqueleto para el cuerpo. Si no tuviéramos esqueleto, no tendríamos forma, no tendríamos figura, ni tampoco podríamos movernos. El esqueleto es la estructura del cuerpo. La iglesia, la doctrina es la estructura de la iglesia, lo que enraiza, lo que fundamenta, lo que establece, lo que afirma. Romanos 6:17 dice:
aunque fuisteis esclavos del pecado, ahora habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La doctrina es un molde, es una forma que nos da un carácter, nos da una personalidad. Y como bien dijo el predicador anoche, esa personalidad trasciende, se ve. Yo creo en un poder que sí se ve. Algunos cantan que no se ve, pero yo creo en un poder que sí se ve y que sí se toca. Véalo. Hombre, decir que creemos en un poder que no se ve, vea los cielos, vea toda esa multitud de redimidos. Cambia el asunto. Yo creo en un poder que sí se ve y sí se toca. Aleluya. Entonces la doctrina es lo que estructura, lo que afirma. Por eso no se puede dejar la doctrina y dejar entrar toda esa clase de cosas que hoy aparecen o que hay tantos otros que tienen. Los conciertos no los inventó la iglesia, los inventó el mundo, pero la iglesia quiere traerlos. Eso no es de la iglesia, eso es del mundo. Los conciertos es una exhibición de talentos musicales y de canto. Eso es lo que es un concierto. Eso no es un culto. Por eso es que no necesitamos esas luces, porque esto no es un espectáculo, sino que esto es un encuentro para darle gloria al que nos salvó. Esto es un encuentro para proclamar su nombre y su salvación. Aleluya. El evangelio no es una canción. Hay gente que quiere ahora ganarse las almas cantando. No, Señor, el evangelio no es una canción. El evangelio es un mensaje del hecho más grande que ha sucedido en toda la historia humana: la venida del Hijo de Dios al mundo, su vida, su ministerio, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo y su promesa de venir por su iglesia. Eso es el evangelio. Los cantos no salvan, pero los salvos cantan. El que no canta es porque no se sabe el coro o porque no le ha pasado nada. Una de dos. Si usted no canta es porque no se sabe el coro o el himno, y en eso está justificado. Yo no he cantado alguno aquí porque no me lo sé. Pero todo aquel que es salvo tiene una canción, porque aunque el evangelio no es una canción, produce una canción. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. La doctrina es la que produce la unidad. Los trinitarios dicen, no vamos a predicar doctrina porque eso divide. Están más extraviados que piojo en peluca. La doctrina es la que une. Lea los 7 lazos de la unidad en Efesios 4. Un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, no es una nación como Israel, no es una organización, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Un espíritu, hay un solo espíritu y la iglesia tiene ese espíritu porque nació del espíritu, vive en el espíritu, anda en el espíritu, predica en el espíritu. Aleluya. Una misma esperanza de vuestra vocación.
un Señor, un solo Señor. Jesucristo es el Señor de todos. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es en todos, por todos y sobre todos. Ahí están los 7 lazos que conforman la unidad y que son las que nos unen, siendo de diversas nacionalidades, culturas, razas, etcétera. Pero el Señor nos ha incorporado en un solo cuerpo, por un espíritu. Fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean siervos, sean libres, sean varones, sean mujeres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aleluya. Entonces, esa unión es la que produce la comunión. La comunión no se puede imponer. La comunión es resultado de algo. Usted no se sienta en la mesa con extraños. El que se sienta contigo en la mesa es porque tiene algún vínculo. Familia, amigos, compañeros, vecinos, qué sé yo qué. Hay que tener un vínculo. Entonces la comunión es el fruto de la unidad. Sin unidad no hay comunión. Los trinitarios tienen uniformidad. Como en el cuartel hay 1000 soldados con el mismo uniforme, con las mismas botas, con los mismos fusiles. Pero unos están allí porque quieren, otros porque les tocó. No es porque quieren estar ahí. Entonces una cosa es uniformarse uno y otra cosa es tener la unidad. Por eso dice ahí en Efesios 4, solícitos, prestos a guardar la unidad del Espíritu. Se guarda lo que se tiene, se busca lo que no se tiene. Si usted está buscando la unidad, es porque no la tiene, sencillamente. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, en todos y por todos. ¿Qué más queremos después de eso? Si ahí está todo. Aleluya. Yo no sé por qué hay gente pentecostal que quiere buscar otras cosas. No creen o no han oído o no han leído lo que dice Pablo: en Él estáis completos, en Él estáis realizados, porque Él es la cabeza de todo principado, potencia, potestad y señorío. Aleluya. Hay que realizar lo que somos, lo que tenemos. Entonces, el partimiento del pan, que es la Santa Cena, es la confesión de la comunión. Primera de Corintios 10:15 dice: como a sensatos os hablo, juzgad lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros siendo muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La Santa Cena es la confesión de que los que participamos de ella tenemos comunión con Dios y con su pueblo, porque la sangre de Jesucristo nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque Él es el único pan y todos participamos de ese pan. A su nombre sea la gloria. Y en las oraciones, mucha gente ora por lo que no tiene, pero hay que orar por lo que tenemos.
Las oraciones de Pablo no era por lo que no tenía. Él no estaba orando ni por un caballito, ni por una lanchita, menos por zapatos, ni vestidos, ni carritos, ni nada de eso. ¿Quiere ver para qué oraba Pablo? Lea ahí en Efesios 1:15. Por esta causa, ¿cuál causa? Lo que somos y lo que tenemos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros en mis oraciones, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis tres cosas. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Número 1. ¿Cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos? Número 2. ¿Y cuál la supereminente grandeza de poder para con vosotros, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándole a su diestra sobre todo imperio, potencia, potestad, señorío, sobre todo nombre que se nombre en este siglo y también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, estamos enriquecidos. Alabanzas a Jesús. Bendito sea su nombre. Como dije antes, los primeros discípulos perseveraban en eso. 4 cosas: doctrina, comunión, partimiento del pan y oración. Y el resto del libro era resultados. Vuélvase a leer los Hechos. Ojalá se los haya leído 100 veces, vuélvaselos a leer. Porque ahí está lo que el Señor mandó y lo que los apóstoles cumplieron, lo que nos legaron a nosotros. Y luego entonces vinieron las epístolas para explicarnos la doctrina cristiana. Aleluya. En el libro de Cantares hay 3 cuadros de la iglesia. 3:6, perdón. ¿Quién es esta que sube del desierto como columnita de humo, sahumada de incienso? Así como nació la iglesia o como nace en cualquier país, como una columnita de humo, pero perfumada. Porque cuando no se ve nada, solo se ve al Señor por la fe. La alabanza y la adoración es un perfume. ¿Quién es esta que sube del desierto como una columnita de nube? Así fue Ecuador hace 50 años. Pero esos primeros que no tenían lo que ustedes tienen hoy, perfumaron este país con la predicación y con la alabanza. Aleluya. El otro cuadro está en 6:10. ¿Quién es esta? Esclarecida como el sol, hermosa como la luna, imponente como ejércitos en orden. Esa es la iglesia de hoy. Un ejército
incontable a lo largo y a lo ancho del mundo. Y el último cuadro está en 8:5. ¿Quién es esta que viene recostada sobre el pecho de su amado? Eso es el día de Cristo, cuando Él aparecerá en las nubes con voz de mando y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos seremos transformados y juntamente con Él iremos para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Pero tenemos que guardar ese perfume que el Señor nos dio desde el principio, porque la iglesia que va a subir sobre el pecho del Señor es esa iglesia perfumada con su propia vida. Alabado sea su santo nombre. Alabado sea su santo nombre. Así que no nos dejemos deslumbrar de todas esas cosas que han aparecido. Allá en los Estados Unidos a todos esos teleevangelistas, todo eso se le llama entretenimiento, porque eso es lo que es. No es más nada. Puro entretenimiento. Nosotros no somos entretenedores. Somos predicadores del Evangelio glorioso de Cristo. Así que su consagración, su trabajo es estudiar la palabra de Dios, orar y predicar, no solamente en el púlpito, sino en los lugares públicos y por las casas, porque eso fueron lo que hicieron los primeros discípulos, y esa es la manera de ganar las almas para el reino de Dios. Hay que sacar fuera todas esas otras cosas. ¿Qué cuento de dramas ni de películas? Le voy a decir solamente 2 versículos para que se deje de estar usando los ojos y en lugar de eso use los oídos. Juan 5:24, Jesús dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Número 1, no vendrá condenación. Número 2, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, cuando nosotros vamos a predicar, vamos a impartir vida, a impartir fe. La vida entra por aquí, la fe entra por aquí. Entonces nuestra labor es esforzarnos, como hicieron los primeros apóstoles. Cuando se presentó todas esas haciendas y todos esos bienes que trajeron, que los apóstoles no los pidieron, ni el Señor tampoco los mandó, sino fue una cuestión espontánea de los creyentes. Pero los apóstoles dijeron: no, nosotros no nos vamos a ocupar de eso. No es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y de la oración para ocuparnos de estas cosas. Escójanse 7 varones de buen testimonio, llenos de fe y del Espíritu Santo, que se ocupen de esto, y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra y de la oración. ¡Aleluya! La oración nuestra está encaminada a eso, a que Dios nos dé palabras, nos dé gracia, nos dé sabiduría, nos dé visión, nos dé inspiración para proclamar el Evangelio como conviene, con denuedo, como Pablo pedía oración para ello,
para hacer notorio el Evangelio de Cristo como conviene. No como esos Zacarías, ahora que hay muchos Zacarías, sacadores de plata, que se toman las promesas de Israel para aplicárselo a la iglesia, pero es para sacar plata. No, a Israel se le dijo que a ellos les daba el poder de hacer dinero y que ellos le prestarían a todos y ellos no tomarían prestado de nadie. ¿Y quién no sabe que ellos son los amos de la economía? En América, en Europa, en todas partes. Porque Dios les dio eso, porque esas son promesas para ellos. Pero ya vimos la promesa para nosotros, que el Señor nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y cuál la supereminente grandeza de poder para con nosotros los que creemos. Y si miras la otra oración, la de Efesios 3:14, bueno, gracias a Dios que tenemos vida eterna, ¿no? La otra oración está en 3:14. Por esta causa. ¿Cuál causa? Lo que somos y lo que tenemos. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura, la profundidad, la anchura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y, ¿qué más dice? A ver, el versículo último. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos y lo que entendemos, por el poder de Él que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia. Amén. A Él sea gloria en la iglesia. A Él sea gloria en la iglesia. A su nombre sea la gloria. En Cristo Jesús por las edades, por todas las edades. Entonces a esta hora no se levante a pedir, levántese a darle gracias por todo lo que tiene. Ahora, si tú no eres iglesia, si tú no has sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, ¿qué es lo que te incorpora en la iglesia? Entonces sí, pídale que su gracia lo llene para que usted pueda ver esta gran salvación. Pero si ya usted es salvo, levántese para darle gracias, para darle gloria por el privilegio que nosotros tenemos. Aleluya. Le digo una más. Ahí paradito les digo una más. La actual emperatriz del Japón hace 60 años era una plebeya que no tenía nada que ver con la corte real del Japón. El que hoy es emperador era un príncipe en aquel entonces y se enamoró de esa plebeya. Para poderse casar con ella,
tuvo que reclutar un número de profesores para que la educaran, la prepararan, para que cuando él se casara con ella no fuera una ignorante y supiera comportarse a la altura de la corte. Eso es lo que hizo Jesucristo. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Lo condenaron como un malhechor, como un farsante, como un engañador. Entonces él se enamoró de una plebeya, el mundo gentil. Se enamoró de nosotros, viles pecadores. A su nombre la gloria. Y por eso ha reclutado todos estos hombres. Y estamos en este trabajo de perfeccionar, de educar esta iglesia para que el día que Él aparezca no seamos unos ignorantes ni nos avergoncemos de Él en el día de su venida, sino que Él sea glorificado en sus santos aquel día. Una praise the Lord, aleluya, 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 aleluya. Oh, santo, 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 santo. Dale gloria al Señor, alabanza a tu nombre. Maravilloso y bendito, maravilloso y bendito. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por ser tu iglesia. Gracias por ser tus siervos. Gracias por ser tus hijos, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, 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 Señor. La praise the Lord, the praise the Lord, the praise the Lord, the Kaiser, the protestera. Aleluya, 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 aleluya. Alabanzas a su santo nombre, alabanzas a su santo nombre. Dele gracias, dele gloria, dele alabanza y usted va a recibir el Espíritu Santo ahí, alabándole y glorificándole. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús, bendito tu nombre santo.